Muy bien, entonces la señorita del laboratorio va a grabar, ¿cierto? Sí, y es un minuto. Sí, creo que ya se está acoplando un audio, ¿no? Ya, ahora sí. Señorita de laboratorio, por favor, inicie la grabación de la primera parte, ¿ya? Muy bien, señores estudiantes, muy buenos días con todos. Vamos a iniciar el tema de tronco encefálico. Muy bien, ya corresponde a la segunda elemento correspondiente a la neuroanatomía. Muy bien, vamos a empezar entonces con la siguiente presentación. Muy bien, segunda parte o tercera elemento, tronco encefálico. Vamos a evaluar y estudiar su morfología externa. Bien, listo. La sesión del día de hoy viene con la siguiente frase, ¿no? El que toma las cosas a broma es siempre vencido por el que las toma en serio. Y lo dijo el señor Santiago Ramón y Cajal, que tiene que ver mucho con la formación a nivel de la parte estructural nerviosa, ¿no? El premio Nobel es de 1906, cuando pintó la primera neurona a nivel histológico. Muy bien, entonces empecemos con este capítulo. Vamos a ver, profesor, que el sistema nervioso estaba dividido en dos elementos. Muy bien. Y ese sistema nervioso estaba justamente acoplado lo que es el encéfalo y la médula espinal. Muy bien. Ese encéfalo estaba dividido a su vez en tres elementos. En un elemento anterior llamado el tronco encefálico, un elemento llamado el cerebelo y otro superior que es el cerebro dividido en dos partes. El diencéfalo en la parte central y superiormente los hemisferios cerebrales. En esta parte nos toca estudiar lo que es la parte más inferior y estos dos organitos, que es el tronco adelante y el cerebelo atrás, se le llaman órganos infratentoriales. Infratentoriales. ¿Por qué se le llama infratentoriales? Porque acá la meninge llamada dura madre divide al cerebelo de la parte superior del cerebro por un elemento de meninges, ¿no? Derivado de la paquimeninge llamada la dura madre. La dura madre encefálica se imagina y vamos a decir que divide en un piso superior y un piso inferior, y este elemento que estoy señalando se llama como la membrana tentorial. ¿Cómo se le llama? La membrana tentorial. Muy bien. Y por ser esta membrana tentorial, dividimos al encéfalo en dos elementos, en dos órganos, ¿no? Órganos supratentoriales, órganos infratentoriales, ¿no? Esto se le llama también la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo. ¿Bien? Entonces, si vemos ahora los elementos, ponemos una oscuridad en él y vamos a ver cómo divido esta parte anterior que nos toca solamente estudiar ella, ¿no? Vamos a ver que ocupa que el tercio anterior de la fosa craneal posterior, porque la fosa o la base de cráneo, muy bien, se divide en tres partes. En una fosa craneal anterior, una media y una posterior. Y esa posterior se divide en un tercio anterior, dos tercios posteriores. Muy bien. Perfecto.
Ahora presento la base del cráneo, ¿no? Esta vamos a verla cuando hagamos los nervios craneales y vamos a ver los tres colores. Los tres colores justamente se le llama porque hay una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. Muy bien. Y es en esta verde donde veo en donde se va a ubicar ahorita el tronco encefálico en esta parte más anterior que se llama la apófisis basilar del hueso occipital. Muy bien. La apófisis basilar del hueso occipital. Entonces, decimos las relaciones en donde está limitada el tronco encefálico. Muy bien. Anterior e inferiormente, ¿no? Anterior pero inferior. Muy bien. Recuerde que el tronco encefálico no es vertical, sino que es más o menos oblicuo, echado en esa aponerosis ósea, si quieres llamarla así, ¿no? Llamada como la aponerosis, o perdón, la apófisis basilar. Muy bien. Esa apófisis basilar es la estructura más anterior de este hueso, del hueso occipital. Es su relación anterior. Su relación posterior tiene que ver con un elemento, un órgano infratentorial también, llamado el cerebelo. Muy bien. Por lo tanto, vamos a ver que este tronco encefálico va a tener algo limitante, o vamos a poner así, va a tener a una cavidad posterior a la mitad de su tronco, llamada como el cuarto ventrículo. Muy bien. Y ese cuarto ventrículo se va a dividir en un piso adelante y un techo atrás, para que forme esa cavidad tridimensional, que es una parte de todo lo celeste que estamos viendo aquí. Todo esto celeste, todo este elemento también que rodea a nivel del diencéfalo, y esta conexión que conecta con las cavidades huecas que tiene los hemisferios cerebrales, todo esto celeste, y por abajo también cae, mira, para abajo también se va, se le llama como, todo esto celeste y lo verde, se le llama el sistema ventricular. ¿Cómo se le llama? El sistema ventricular. Y este sistema ventricular tiene que ver justamente con el recorrido y la producción, primero la producción y el recorrido interno del líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Ahora quiere decir que en estas cavidades huecas es donde se va a producir que el líquido cefalorraquídeo, es donde se va a producir que el líquido cefalorraquídeo. Un minuto, por favor. Ya. Muy bien. Ya, entonces decíamos, profesor, de que este elemento posterior al tronco, muy bien, no va a tener una masa encefálica como tal, una masa del tronco encefálico como tal, sino que va a haber un elemento adicional llamado el cerebelo. Entonces su límite posterior sería justamente el señor cerebelo. Pero recuerda que el cerebelo se coloca en esa manera para justamente terminar de formar el cuarto ventrículo. Muy bien. Y justamente la continuación de este elemento que estaba dentro del mesencéfalo del tronco, llamado el acueducto mesencefálico de Silvio, acueducto mesencefálico de Silvio, y hacia abajo es la continuación con su conducto del epédimo, conducto del epédimo. Todo ese elemento que se llama el sistema ventricular. Ya todo este elemento, veremos que este es el tercer ventrículo, esto se llama los agujeros de Monroe, esto se le llama los ventrículos laterales, hay uno izquierdo, hay uno derecho del otro lado, y se comunican con el tercer ventrículo mediante ese agujero de Monroe. Entonces, acá estos ventrículos laterales son los principales productores del líquido cefalorraquídeo. En segundo lugar, el tercer ventrículo, porque ¿cuántos ventrículos laterales hay? Hay dos, ¿no? Uno derecho, uno izquierdo. Este es el izquierdo, por supuesto. Se comunica mediante los agujeros de Monroe al tercer ventrículo, y el tercer ventrículo se conecta con el cuarto mediante el acueducto mesencefálico de Silvio, y el cuarto ventrículo tiene agujeros, un agujerito por atrás, un agujerito lateral por la mano derecha, que ve como una manito, ¿no?
a la parte izquierda y otra para la parte derecha, que se llama los agujeros de Lushka, ¿no? Y hacia abajo o hacia atrás se tiene un agujero central llamado el agujero de Magendie. Y eso lo veremos en su techo de cuando hagamos o cuando describamos el techo posterior de lo que es el cuarto ventrículo. Y hacia abajo el conducto del espéculo. Entonces, todos estos elementos que he descrito ahorita se forman parte de quién? Del sistema ventricular. Pero ¿quién se asocia solamente con el tronco? Se asocia hacia la parte interna superior, a la parte interna inferior, el acueducto mesencefálico, el conducto del epéndimo, y el único que se va a formar mediante dos órganos simultáneos será el cuarto ventrículo. Bien, este elemento posterior es muy importante para determinar las partes del tronco encefálico también, en su cara posterior. Muy bien, entonces vamos a ver que tiene entonces un elemento posterior y ahora vamos a ver que tiene un elemento superior e inferior. Y acá he puesto dos imágenes colocadas para poder determinar sus partes. Si digo el diencéfalo, señalo de manera punteada esta parte, ¿no? El señor tálamo con su subtálamo, el hipotálamo y toda esa gente, ¿no? Entonces, vemos que tenemos al tálamo y sus amigos por la parte más superior. ¿Ese cómo se le llama? Céfalo. Muy bien. ¿Cómo se le llama a él? El señor diencéfalo. Bien. También tenemos en la parte de que le conocemos como el plano mamilo pineal. ¿Por qué, profesora? Porque si ves acá en la parte anterior, detrás de la glándula hipófisis, muy bien, este es el hipotálamo, este es su tallo hipofisiario y este es su glándula hipófisis. Vemos que hay una bolita llamado o forma parte del núcleo o del núcleo posterior del hipotálamo, llamado el cuerpo mamilar. ¿Cómo se le llama? El cuerpo mamilar. Mientras que la parte más posterior vemos la parte posterior superior del diencéfalo llamado el epitálamo. Y ese epitálamo, su núcleo o sus neuronas principales forman una glándula llamada la glándula pineal. Muy bien, llamada la glándula pineal. Entonces tenemos adelante el cuerpo mamilar, tenemos adelante, atrás la glándula pineal, trazamos una línea imaginaria, muy bien, y se le llama el plano mamilopineal. Muy bien. Mientras que en la parte de una visión anterior, vamos a ver este elemento que está aquí, muy bien, llamado la hendidura cerebral de Bichat. Y esta hendidura cerebral de Bichat, vemos que está en una línea punteada de esta manera, bien, vamos así circulando con el puntero, muy bien, y esa línea que vemos imaginaria, ahí lo cerramos con unas punteadas verdes, ¿no? Que solamente la hendidura se va a formar mediante estos dos elementos que está acá, ¿no? Llamado justamente el tracto óptico derecho y el tracto óptico izquierdo. Y adelante estaría el famoso, está cortadito aquí, y atrás está el tallo hipofisiario, estos son los cuerpos mamilares. Y vamos a ver que acá, ¿quién está? Está lo que se llama el quiasma óptico. ¿Cómo se le llama esto? El quiasma óptico. Muy bien. Entonces, este quiasma óptico con sus tractos ópticos derecho e izquierdo, prácticamente que determinarían la hendidura cerebral de Bichat. Muy bien. Pregunta de examen práctico, ¿no? Inferiormente vamos a ver la médula espinal. La encerramos bonita, ahí está perfecto. Y vemos acá justamente que la parte anterior es una cosa a nivel encefálico y a la parte fuera, son óseamente hablando, otra cosa también. En esa parte inferior es la médula espinal, por supuesto, y si vemos el borde inferior de la decusación, acá es en la cara anterior del tronco, vemos un elemento que decusa por ahí, esa como se le llama, la decusación piramidal. Muy bien. Y a nivel óseo, vemos acá, esta es la vértebra atlas. Atlas es de la apófisis odontoides. Muy bien.
En cambio, acá que vemos la apófisis basilar y la parte posterior del hueso occipital. Y este es que sería el señor agujero magno. ¿Cómo se llama él? El agujero magno. Bien. Luego, una vez que hemos delimitado lo que son prácticamente los elementos del tronco encefálico, vamos a determinar a los siguientes elementos. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver a la división del tronco encefálico. El tronco encefálico, profesor, primero vemos el color rojito, ¿sí? Que se conecta directamente con quién, con el señor diencéfalo. Muy bien. El diencéfalo es la parte central del cerebro, así que ese sería el tema siguiente después del cerebelo, ¿ya? Y se divide en tres, ¿no? Mesencéfalo, puente de Barolo, protuberancia anular y bulbo raquídeo. Muy bien. Ya tenemos las tres partes, ¿no? Mesencéfalo, protuberancia anular o puente de Barolio y lo que le llamamos la médula oblonga. La pregunta sería, ¿no? ¿Por qué el mesencéfalo es el más primitivo? Si su nombre desde que era vesícula primaria. La protuberancia junto con el cerebelo tienen la misma unión o el mismo origen embrionario. No se vayan a olvidar de eso, muy bien, porque es importante ese detalle, esa preguntita, ¿no? Por ejemplo, muy bien. Y la médula oblonga o bulbo, profesor, es la parte más inferior del tronco. Alguna vez preguntamos por qué la protuberancia es la más voluminosa, profesor, y es porque ahí está la mayor cantidad de núcleos del tronco encefálico. Muy bien. Así que por eso que es la gran protuberancia, ¿no? Es como una cartuchera llena de lapiceros y plumones. Y cada plumón sería un núcleo formado como neuronas o sus cuerpos neuronales. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a ver, profesor, que tenemos el mesencéfalo prácticamente dividido en surcos, ¿no? Lo que es el mesencéfalo, de la protuberancia y el bulbo. Vamos a ver, profesor, vamos a ver que hay un surco superior y hay un surco inferior. Muy bien. El surco superior, hasta en líneas punteadas, se llamaría como el surco bulbo protuberancial. Surco bulbo protuberancial. Y en la parte más inferior tendríamos lo que es el sinónimo de puente, ponto, sinónimo de puente, ponto, muy bien, que se llamaría el ponto mesencefálico arriba y abajo se llamaría bulbo protuberancial. Muy bien, nuevamente repito, siempre vamos a estudiar el tronco de abajo hacia arriba. Primero, ¿cuál sería el famoso este surco que está acá, ¿no? Bulbo protuberancial, acá está, ¿no? Surco, bulbo protuberancial. Y arriba sería el surco ponto mesencefálico, porque ponto significa justamente, ponto significa protuberancia. Bien, listo. Vamos a ver entonces la cara anterior del mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Su morfología externa, por supuesto. Bien, vamos a ver de que este famoso mesencéfalo, en su parte más anterior, vamos a estudiar todo esto que está acá, ¿no? Desde arriba, del surco ponto mesencefálico para arriba. Muy bien. Y nos centraremos solamente en esas partes, ¿ya? Vamos a identificar primero los pedúnculos cerebrales. ¿Cuáles son? Ah, le pongo un alfiler aquí, le pongo otro alfiler acá. Pedúnculos cerebrales. Muy bien. Si yo digo la fosa interpeduncular, hay un espacio, ¿no? Entre cada pedúnculo cerebral hay un espacio. Bien, este espacio se llama como la fosa interpeduncular. Y tiene cuatro elementos que se notan muy, pero muy notoriamente, ¿no? Primero, detrás del quiasma óptico vemos algo cortadito llamado en una parte externa como el tallo hipofisiario. Está cortadito aquí. Muy bien.
Pero si vemos un puntito en la parte del tallo hipoficiario, se le puede considerar como la parte interna del tallo hipoficiario, llamado como el tuber cinerio. Muy bien, llamado como el tuber cinerio, que es justamente un elemento de color de ceniza, color de ceniza, por eso le llama cinerio. Muy bien. Y entonces, esto sería aquí el tallo hipoficial. Muy bien. Y estos elementos gorditos o redonditos se le llama como el cuerpo mamilares. Los cuerpos mamilares. Y atrás inmediatamente vemos que hay un espacio con puro huequito. Se le llama el espacio perforado posterior. El espacio perforado posterior. Ya que si vemos adelante, delante de los tractos ópticos y lateralmente al quiasma, este es el tracto óptico izquierdo, tracto óptico derecho, este es el quiasma óptico, vemos unas sustancias o un espacio perforado, se llamaría como el espacio o sustancia perforada anteriores, ¿no? Una anterior derecha, una anterior izquierda. Esto se llamaría el espacio perforado posterior o sustancia perforada posterior. Bien. Y vamos a ver que de fosa interpeduncular, exactamente de los pedúnculos cerebrales, nace aparentemente, cuando nosotros hablemos de tronco encefálico, vamos a hablar de los nervios craneales. Este es un nervio craneal, este es otro. A ver, acá también está, acá hay otro. O sea, mira que hay bastantes nervios, ¿sí o no? Cuando tú veas los nervios que salen del tronco, se le llaman nervios craneales, su origen aparente. ¿Su origen qué? Aparente. Entonces, ¿qué vemos acá? Aparentemente el nacimiento del tercer nervio craneal. ¿Es el tercer nervio? Sí, es el tercer nervio craneal, pero su origen real, verdadero, está dentro de la tajada del mesencéfalo. Y eso estudiaremos en la morfología interna. Muy bien. Entonces, determinando de esa forma lo que es vamos a decir, el mesencéfalo en la parte más anterior o la cara anterior del mesencéfalo. Muy bien. Entonces sería que el tercer nervio craneal, llamado como este elemento que está acá, sería el motor ocular común o oculomotor. Muy bien. Y el único nervio que viene de la cara posterior y circunda todos los pedúnculos cerebrales y se hace, ¿qué hace? Viene rodeando el pedúnculo y se hace lateral y anterior, son estos dos nervios que están acá al lado. Se llama como el nervio craneal número 4. ¿Por qué el nervio craneal número 4 también tiene que ver para el movimiento de los músculos del globo ocular, llamado como el nervio troclear o patético? Nervio troclear o patético. Y se originan detrás del tronco encefálico, entre el mesencéfalo y la protuberancia, exactamente en el mesencéfalo, sus núcleos, y aparentemente se van hacia adelante y vemos cómo se asoman por adelante, ¿no? Recuerda si vemos esta cosita que serían los axones, ¿no? Los nervios son axones de la neurona que su soma se encuentra dentro del tronco. Muy bien, listo. Entonces, ¿qué sería? La cara anterior del mesencéfalo. ¿Cuáles son importantes? Luego tenemos la protuberancia. Nos centramos entonces, ¿dónde? En la protuberancia. Esta gran protuberancia que está acá, ¿no? Esta grandota. Muy bien. Donde vamos a ver un elemento central medio, muy bien, llamado como el surco basilar. ¿Y por qué le llamamos el surco basilar? Porque está la arteria basilar. Porque está aquí la arteria basilar. Ahí se apoya, ¿no? La arteria basilar sería el cuerpecito de un sistema de irrigación arterial que se llama, o ese cuerpo, vamos a poner que es el origen del hombrecito que se forma acá, en el centro del encéfalo, llamado como el polígono de Willings.
Así que esa arteria basilar viene de la unión de dos arterias, de las arterias vertebrales derecha e izquierda. Bien, entonces, eso sería la importancia de... ¿Qué más? A los lados tenemos dos elementos así medio redonditos. Muy bien, uno acá y otro aquí. Pero antes de mencionar este nombre que tengo que saber, acá hay dos elementos que nacen, mira, uno gruesito y uno delgado. Pero los dos forman un solo nervio, llamado como el nervio quinto par craneal. El quinto nervio craneal, profesor, sería el nervio trigémino. El nervio trigémino. Muy bien. Se dice de que el gruesito es lo sensitivo, o sea, información de entrada, lo que capta estímulo de afuera, y el flaquito es la información motora, o sea, la información que sale. Muy bien. Entonces, este nervio trigémino sensitivo, solamente el trigémino tiene dos tipos de información, una sensitiva y una motora. Esta axón que está, o vamos a llamar así, ¿no? Este elemento axónico que está ingresando por acá, forman el nervio trigémino sensitivo, información sensitiva, y el delgadito, el motor. Entonces, si hablemos de neuronas, esta sería la primera neurona sensitiva. Aquí afuera va a estar su soma, llamado el ganglio de Gassel, y su ganglio de Gassel va a continuar hacia adentro como nervio trigémino sensitivo. Mientras este que sería el axón de la segunda neurona motora, y su soma no estaría dentro dentro de este núcleo o dentro de este puente, dentro del tronco cefálico. Y su axón que sale va a los músculos de la masticación. ¿Ya? Hay que tener eso claro más o menos ahorita para poder más o menos relacionar. Entonces, sabido ahora que este es el surco basilar y este es el quinto pa craneal en sus dos ramas, sensitiva y motora. Recordemos que esta rama sensitiva del trigémino se divide en tres ramas, quinto 1, quinto 2 y quinto 3. Y este que sería la rama motora del trigémino. Muy bien. La rama motora del trigémino se adosa, van juntos fuera del cráneo y salen por ellos dos juntos. La quinto 3 con la rama motora salen juntitos y luego se separan. Por esa misma razón que la rama motora y el quinto 3 salen por el agujero oval. Muy bien, ya veremos eso luego. Entonces, si vemos estos límites, ¿qué sería? Del trinervio trigémino y lo que es el nervio, vamos a decir, el surco, perdón, basilar, tenemos un elemento redondeado llamado como la, los rodetes protuberanciales. Los rodetes protuberanciales. Muy bien. Y acá tiene que ver con, vamos a llamarlo así, hay núcleos motores, hay haces piramidales, muy bien, que van descendiendo por toda esta zona de los rodetes protuberanciales. Siempre lo anterior del tronco tiene que ver con lo motor, mayormente. No queremos decir que es lo únicamente para él, sino que mayormente los rodetes o toda la cara anterior del tronco encefálico está destinada para la parte motora. Muy bien. Por eso se llama como, esto se llamaría como surco basilar hasta el nervio trigémino. Este es que sería el rodete protuberancial. Muy bien. También llamado rodetes piramidales. Muy bien. Y de aquí lateralmente se le llama como, después de pasar el quinto nervio craneal, se le llamaría como el pedúnculo cerebeloso. ¿Cómo se le llamaría acá lateralmente? El pedúnculo cerebeloso. Muy bien, pero hay tres: superior, medio, inferior. ¿Y la protuberancia con quién se asocia? Con el pedúnculo cerebeloso medio. El pedúnculo cerebeloso medio es el más voluminoso de los tres pedúnculos. Muy bien. Y no tiene otro nombre. Tiene solamente diciendo pedúnculo cerebeloso medio. Recordemos que el pedúnculo cerebeloso inferior se relacionará con el bulbo mediante
su cuerpo restiforme, o por eso le llamamos también pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme, mientras que el pedúnculo cerebroso superior se relaciona con los brazos conjuntivales, pues se le llama como brazo conjuntival también. Entonces, esos dos nombres tendrá para los pedúnculos cerebelosos superior e inferior, pero como me interesa ahorita solamente el medio. Bien. Luego tenemos acá cuando se adhiere con el cerebelo y formamos que un ángulo, mira, un ángulo, ¿no? Entre la protuberancia o puente y el cerebelo. Este ángulo que se forma aquí, este ángulo que se forma aquí, vamos a ver que este es el lóbulo anterior del cerebelo, este es el lóbulo inferior y este es el lóbulo flocular. Muy bien, flóculo anterior y posterior. En este ángulo que está acá se llama el ángulo pontocerebeloso. El ángulo que pontocerebeloso, que tiene que ver mucho con el lóbulo flocular. ¿Ya? Muy bien, no te vayas a olvidar eso. ¿Ah? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ponerse a practicar que este es el surco basilar, rodete protuberancial, el nervio trigémino, gruesito es el trigémino sensitivo, trigémino motor. Este es el pedúnculo cerebeloso medio y este es el ángulo pontocerebeloso. Muy facilito para poder practicar. Y ahora vamos a ver un elemento anterior también, que se llama como el surco bulbo protuberancial. El surco bulbo protuberancial, profesor, acá está más o menos. Vamos a ver elementos importantes para poder dividirlo de mitad derecha, mitad izquierda. Vemos en la parte central llamado el foramen o caecum. Muy bien, el agujero ciego, así le conoce también, ¿no? Este agujero ciego del tronco, la parte central, divide una parte derecha izquierda, una parte derecha y una parte izquierda central. Muy bien, se llama el foramen caecum, pero le conocemos como el agujero ciego, ¿no? Porque este es en latín, ¿ya? Luego tenemos este surco bulboprotuberancial que se divide en tres partes, en un surco que está arriba de este elemento inferior que se llama la pirámide vulvar, esto se llama la oliva vulvar y en la parte lateral es la masa lateral, por eso que su surco se le llama como porción suprapiramidal, porción supraolivar y la masa lateral, que es la porción lateral. Muy bien. Entonces vamos a ver elementos que nacen de cada porción de ese surco bulboprotuberancial. Si vemos en la parte superior de en este mismo surco, aparentemente, hemos dicho también, ¿no? Que el nervio trigémino aquí aparentemente nace, pero nace ¿en dónde? Dentro del tronco, igualito a ellos, ¿no? Ellos que son origen aparente de quién? En la porción suprapiramidal de quién? Del sexto nervio craneal, aparentemente. Muy bien. Vemos también arriba de la supraolivar dos nervios importantes, o vamos a llamarlo así, uno de gruesito y uno delgadito, así igual que el trigémino, igualito, ¿no? Su hermano mayor y su hermano menor. El gordito o el más voluminoso se llama el nervio séptimo craneal. El nervio séptimo craneal, denominado como el nervio facial. El nervio facial propiamente. Y el delgadito se llama el segundo séptimo, por eso le conocemos como el séptimo bis. Como le conocemos como el séptimo bis. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El séptimo bis primero se le llama como el intermediario, el nervio intermediario de Braisberg. ¿Bien? Y ese gruesito y delgado, el gruesito es netamente motor, voluntario, somático. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta sería la segunda neurona motora para los músculos de la mímica. Solamente, principalmente él, y dos músculos adicionales. Muy bien, uno del oído y uno de los músculos del cuello. Pero inerva todos los músculos de la cara, por eso se le llama el nervio facial, el nervio de la cara o músculo de la cara. Mientras que el séptimo bis tiene toda la demás información o trae las demás informaciones.
todo lo sensitivo, sensorial, parasimpático, ¿con qué lo asociamos? Con el séptimo dis. Por ahí trae la parte gustativa, ahí también trae la parte de la sensibilidad de ciertas partes de la cabeza. Muy bien. La parte parasimpática para la producción de salivas, de lágrimas y de la región de la mucosa nasal, tendrá que ver con ella. Así que tenés cuidado, ¿no? La información si produce, sale, información que percibe hacia adentro, sensitivo, sensorial. Entonces prácticamente estos dos elementos del tronco encefálico empiezan a ser más complejos. Por eso que el gruesito se llama el nervio facial propiamente y el delgadito tiene que ver con la parte parasimpática, sensitiva y sensorial. ¿Ya? Entonces acuérdate de ellos dos, que sería del surco buloprotuberancial, su porción supraoliva. Mientras que lateralmente por arriba de la masa lateral, en su porción lateral de ese surco buloprotuberancial, se asocia el octavo nervio craneal. Y ese octavo nervio craneal tiene que ver mucho con el número 8. Muy bien, el número 8, igualito, aparentemente nace de aquí, de este surco, pero su núcleo, ¿dónde están? Están en la protuberancia. Muy bien, ¿están en dónde? En la protuberancia. Muy bien, entonces con esos elementos hemos conocido los aparentes nervios de este surco bulbo protuberancial. Recordemos que el sexto tiene información motora y se le llama como el motor ocular externo. Motor ocular externo. Y el 8 se le llama como el nervio vestíbulo coclear. ¿Cuántos núcleos vestibulares hay dentro del tronco? Hay 4. ¿Y cuántos cocleares hay? Hay 2. En total son 6 núcleos que se estudian en el tronco que se asocian con este elemento llamado nervio. Muy bien. Y el nervio acá, el nervio sexto que se llama el motor ocular externo o el nervio abducens, muy bien, se asocia con esa parte también posterior. Y finalmente la parte anterior del bulbo, vamos a centrarnos en él ahora, vamos a ver que hay un surco medio anterior, muy bien, hasta ver una cosa difusa que se cruza de derecha a izquierda, izquierda a derecha, que se llama la decusaciones piramidales, la decusación piramidal, conocida también como la decusa, o la, ¿cómo se llama así? Decusación de las fibras piramidales, o de la primera neurona motora. Bien, este surco medio anterior a la parte lateral vemos los pirámides o las pirámides vulvares. Muy bien, pirámide vulvar derecha, pirámide vulvar izquierda. Lateralmente vamos a ver un elemento redondeado, ovalado, llamado como las olivas vulvares, derecha e izquierda. Y vamos a ver que hay un surco delante de la oliva y un surco y detrás de la oliva. Por eso, como le llamamos de adelante, le llamamos como preolivar y este cómo se llamaría retroolivar. Preolivar, retroolivar. Entonces, hay dos líneas que rodean a esa oliva vulvar, o se conocemos como surco retroolivar y preolivar. En esta parte preolivar se asocia con este nervio. Este nervio que está ahí se llama como el nervio hipogloso, el número 12. Mientras que en la parte posterior vemos aparentemente, igual que este, aparentemente el número 12, nace el número 9, el número 10 y el número 11 viene desde la médula espinal y se asocia con el décimo para que se junte con el 9 también y se convierte en una tríada dinámica, ¿no? En un trío dinámico. Los tres locos del sistema, vamos a llamar así, ¿no? Los tres chiflados, así le decimos, ¿no? Que los tres van a salir por el agujero rasgado posterior, van a atravesar el agujero rasgado posterior, porque el hipogloso y el número 9 llamado el vago, o el neumocardiogástrico, renal, hepático, pancreático también, porque tiene que asociarse con todos esos órganos a nivel del cuerpo,
vamos a ver que tiene informaciones parecidas al, vamos a llamar así, al séptimo. ¿Te acuerdas del intermediado de Bryceberg? Igualito, ¿no? El glosofaríngeo tendrá que una información motora, una información parasimpática, una información sensitiva, sensorial, igualito el también que va a traer, o va a llevar motora, sensitiva, sensorial y visceral, ¿no? Entonces, dos nervios importantes que se asocian en el tronco que tienen que ver con la percepción profunda de los órganos viscerales importantes, ¿ya? El séptimo tiene mucho que ver con la cabeza. En cambio, estos tienen que ver con la cabeza, cuello y cuerpo en general, las cavidades sobre todo. Mientras que va bajando más, más inferior se va haciendo sus nervios, o sea, más largos hacia las vísceras. El glosofaringio solamente llega hasta cuello, mientras que el vago llega hasta tórax, abdomen. Bien, hay que tener mucha relevancia con eso. ¿Ya? Y el nervio espinal es netamente motor, porque viene en la parte inferior, ingresa por el agujero magno y se junta con ellos para luego inervar músculos que están en el cuello. Región del dorso, un músculo que se llama músculo trapecio, y del cuello el músculo ECOM, el esternocleido occipito mastoideo, ¿no? Tiene sus dos funciones específicas solamente. Muy bien. Y el hipogloso tiene que ver mucho con la información motora de la lengua. Es netamente un músculo motor propio, voluntario. Gracias a él podemos pronunciar las palabras porque mueve la lengua. Inerva todos los músculos intrínsecos y extrínsecos, excepto uno de la lengua. ¿Ya? Ya se estudiará eso en cuello seguramente. Pero ya se sabe que este inerva los músculos de la lengua como nervio hipogloso. Muy bien. Pues de esta manera hemos conocido los orígenes aparentes de los nervios craneales, porque es lo único que se veía en esta imagen. Acá vemos cómo se asocian, muy bien, cómo se asocian los elementos o los nervios craneales asociados con lo que queremos ver de los nervios craneales. El número 12 del surco preolivar, del surco posolivar, vemos siempre dos nervios importantes, el glosofaringio y el vago. Muy bien. Y el vago se asocia mucho con quién, con el nervio que viene de la médula espinal llamado el nervio accesorio espinal. Y luego salen los tres juntos por el agujero yugular, muy bien, o foramen yugular o rasgado posterior. Bien. También recordar de que te he dicho que el glosofaringio y el vago tiene todas sus informaciones entrando y saliendo, ¿no? O sea, si motores salen, si sensitivas entran, y vamos a ver que el glosofaringio y el vago tienen dos dilataciones. Una dilatación más primaria o superior y una primaria secundaria o inferior, superior e inferior. Entonces tendremos asociamientos que estos dos ganglios nos hacen semejar a los ganglios que estaban cerca de la médula espinal, como los ganglios dorsales espinales, ¿cierto? Entonces, si vemos que el osofaringio y el vago van a tener información sensitiva y sensorial, siempre lo sensitivo serán los ganglios superiores del osofaringio y del vago, respectivamente, ¿no? Sería sensitivo del glosofaringio, sensitivo del vago. Mientras que los ganglios inferiores del noveno y ganglio inferior del décimo profesor están asociados con información que capta de afuera hacia adentro o de los órganos de los sentidos, llamados como los órganos sensoriales. Entonces, acá estaría más o menos la información de la sensoriabilidad profunda del vago y del glosofaringio, la parte gustativa, muy bien. En cambio, sus somas que están acá tendría que ver con el tema del tacto o de la percepción de las vibraciones, muy bien, la temperatura y el dolor. Entonces, ellos dos serán neuronas netamente somáticas en general, ¿no? Con una somática general
o somática especial. Ya veremos eso en su momento. Bien, muy bien. Veo que recién gente está ingresando, ¿ah? Ya estoy viendo quiénes son los nombres, por si acaso. ¿Qué más? Ahora un momentito. Que no quiere ingresar también. Y tomándole fotitos para ver qué hacemos con ellos después. Ya. Muy bien, entonces vamos a ver que tienen nombres propios. Muy bien. Este nombre, por ejemplo, los del ganglio o de los, creo que te vayas aprendiendo ellos porque a veces en la literatura no lo comprende, pero vamos a ver hay somas del noveno y somas del décimo, pero sus ganglios son, ¿no? Ganglio superior del glosofaringio y ganglio inferior del glosofaringio. Su ganglio superior se llama como ganglio superior del glosofaringio. Su ganglio inferior del glosofaringio, ¿cómo se le llama también? El ganglio petroso. ¿Cómo se le llama? El ganglio petroso, ¿no? El superior tiene que ver con información sensitiva y este tiene que ver con la información sensorial. Entonces, ¿qué tenemos acá? La sensibilidad del glosofaringio, ¿no? Recuerda que no necesariamente tenemos que saber o decir de que uno es sensitivo, otro sensorial, netamente. Los dos es un tipo de información que es de ingreso y eso se le llama la sensibilidad del glosofaringio. ¿Bien? Mientras que el vago tiene dos ganglios, ¿no? Un ganglio superior del vago, un ganglio inferior del vago, muy bien, y tiene que ver mucho con qué, profesor, con otros nombres también, ¿no? El ganglio superior del vago se llama también como el ganglio yugular, muy bien, y el ganglio inferior del vago tiene que ver con el ganglio nodoso, bien, el ganglio nodoso. Entonces, estos serían aquí sus otros dos nombres para que sepas si alguna vez, o vamos a escucharlo quizás en el tema de nervios craneales, para su estudio posterior. Bien, listo. Entonces, hemos identificado los nervios asociados a esas zonas respectivas. Ahora veremos la cara posterior llamada del mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Muy bien. Vamos a asociar justamente elementos importantes que conocemos en respecto al tronco encefálico. Y vamos a ver, creo que lo resalté, sí, muy bien. Y vamos a ver, profesor, que primero tenemos que ver las divisiones del tronco, pero nos llama la atención un elemento importante, ¿no? Que se llama como la fosa romboidea. Esa fosa romboidea es el piso del cuarto ventrículo. Muy bien, del cuarto ventrículo. La fosa romboidea es la parte de la cara posterior del tronco desnuda, mientras que el techo de ¿qué sería? El mismo cerebelo, ¿no? Por eso se llama como esto, la fosa romboidea será el piso del cuarto ventrículo. Recuerda que el piso porque está más adelante y abajo, y esto sería más atrás y más arriba, ¿ya? Entonces vamos a dividir al tronco encefálico en tres partes, pero no hay una división que determine exactamente en qué parte se divide la parte posterior. En la anterior como que hay surcos, se nota, pero en la parte posterior se toman importantes delimitaciones de referencias, nada más. Y una referencia para dividir el mesencéfalo y la protuberancia es este nervio que te decía, ¿no? Que surge aparentemente arriba de esta membranita que se llama el velo medular superior, que nace en la parte inferior de abajo de los colículos inferiores o tubérculos cuadrigémenos inferiores, llamado como el nervio troclear o el nervio patético, y circunda y se va lateralmente a los pedúnculos cerebrales, ¿no? Sería como un elemento superior de este elemento para dividir al mesencéfalo de la protuberancia. Mientras que la protuberancia se divide del bulbo mediante unas pequeñas barbitas, así le llaman, ¿no? Unas fibras que forman de barbas, llamadas como las estrías acústicas, ¿no? Las estrías acústicas. Y su nombre dice mismo, justamente tiene que relacionar con la parte acústica. Entonces, ¿eso qué son? Son axones, ¿no?
que se están decusando de una zona a otra. Este viene de la parte derecha, este vendría de la parte izquierda, derecha acá, izquierda para allá, y que determinarían prácticamente, determinarían que si este es derecho y este es izquierdo, los núcleos cocleares se cruzan por acá sus fibras, y los núcleos cocleares izquierdos se cruzan hasta acá las fibras. Y aquí hay una membranita también, ¿no? Una fibra que viene ascendiendo así y ascendiendo de esta manera, porque también hay cosas que están cruzando hacia arriba de manera ascendente. Eso se llama las varillas auditivas, que se van ascendiendo hacia arriba, ¿ya? Listo, entonces la referencia para evitar de la protuberancia de bulbo en la cara posterior serían las estrías acústicas, ¿muy bien? Las estrías acústicas o información auditiva. Mientras que en la parte inferior prácticamente no hay una referencia importante, pero si vemos de la parte anterior a la posterior, seguiré siendo imaginariamente el borde inferior de la decusación piramidal, ¿no? Que era adelante, ¿no? Solamente poniéndolo acá de otro color para ponerla de referencia, ¿no? Para decir acá va que la protuberancia, el bulbo inicia lo que es la médula espinal. Vamos a estudiar entonces lo que es la parte más superior de lo que es el mesocelo. Vamos a notar acá que esto se llama como el tercer ventrículo, esto sería el cuerpo o la glándula pineal, muy bien, la glándula pineal, que corresponde al metatálamo, por supuesto, epitálamo, perdón. Este es el tálamo derecho, tálamo izquierdo, estamos viendo por la parte posterior del mesencéfalo, por supuesto. Y vamos a ver que detrás del metatálamo, esta parte posterior del metatálamo se llama el pulvinar. ¿Cómo se le llama? El pulvinar. Estos dos elementos que están acá, la parte más posterior del tálamo. Y estas dos cositas que ven acá, vemos que hay uno lateral y hay uno medial que se llaman los cuerpos geniculados lateral y medial. Lateral y medial. Muy bien. Y esos cuerpos geniculados lateral y medial tendrá que ver con el lateral, tiene que ver con la información eh, óptica, y la medial tiene que ver con la información acústica, ¿ya? Y estos se van a asociar a esta parte central que hay cuatro esferas o cuatro cosas redondeadas mediante unas prolongaciones. No sé si ven por acá, una prolongación por acá, prolongación por aquí, por aquí, por aquí. Eso se le llama los brazos conjuntivales. ¿Cómo se le llaman? Los brazos conjuntivales, que se asocian mediante esos brazos con el metatálamo, porque estos dos se llaman juntos, se llaman metatálamo, solamente que se dividen en dos, en un cuerpo geniculado medial y un cuerpo geniculado lateral, para asociarse con estas cuatro esferas, llamadas como los tubérculos cuadrigéminos, ¿no? Los tubérculos cuadrigéminos tienen que ver con el tubérculo cuadrigémino superior o colículos superiores, tubérculo cuadrigéminos inferiores o colículos inferiores, para determinar la información netamente que los superiores tienen que ver con la parte visual y los inferiores con la parte auditiva. Entonces, el lateral se asocia con los superiores y el medial se asocia con el inferior. Muy bien. Si juntamos los cuatro elementos, y acá vemos un elemento central llamado el surco cruciforme mesencefálico, surco cruciforme mesencefálico, y también su brazo conjuntival superior e inferior, porque el superior se asocia con quién? El tubérculo cuadrigémino superior con eh, el cuerpo geniculado medial, tiene que ver, perdón, con la parte lateral que tiene que ver con la información auditiva, muy bien, auditiva, el lateral con el superior y el cuerpo geniculado medial con el tubérculo cuadrigémino inferior, colículo inferior, con su brazo conjuntival inferior, tiene con la información que auditiva. Esa es la parte de integración inferior. Muy bien. Y acá tiene que ver con el cuerpo trapezoide, en el tronco cefálico y toda esa gente. ¿Ya? Ya veremos eso luego. Entonces, lo sumado de esas cuatro partes se llamaría como la placa tectal. ¿Cómo se le llamaría?
la placa tectal. Muy bien. Y esa placa tectal, profesor, me asocia mucho para poder determinar la cara posterior del mesencéfalo, y debajo de la placa tectal encontramos el origen aparente del nervio craneal. Número 4, que sería el nervio troclear. Muy bien, que está arriba del velo medular superior y rodeando el pedúnculo a los pedúnculos cerebrales, ¿no? Acuérdate siempre de eso. Muy bien, ahora la fosa romboidea, que es el piso del cuarto ventrículo, se puede dividir en tres partes. Un triángulo posterior al puente, que se llama el triángulo pontino, que es más grande, y el triángulo vulvar, que es más pequeño. Muy bien, prácticamente sería un tercio inferior, y esto sería 2 tercios superiores de esa fosa romboidea. Muy bien, estudiemos esos elementos de rombo. Su límite superior o su vértice superior se llamaría como fin del acueducto mesencefálico de Silvio, pero también vemos una membranita, ¿no? Se llama el velo medular superior. Y en su vértice más inferior vemos también una membranita, inicialmente un pedacito nada más, se llama como el famoso óvex, o vamos a poner que le llama también como óvex significa cerrojo, muy bien, sellado. Y ahí como que es una referencia para decir el velo medular inferior, pero que es menos notorio acá. Su vértice superior y vértice inferior. Y en cambio la parte laterales tiene que ver con la parte de los vértices laterales, con los recesos laterales de la protuberancia en la parte posterior. Los recesos laterales. Muy bien. Ya sería su límite del tronco a nivel posterior. Entonces, vemos ahora sus lados. Su lado superior, su lado inferior. Recuerda que su lado inferior, ¿cómo se venía? Venía de acá, ¿no? Del bulbo hacia acá y de acá hacia arriba, hacia abajo. Entonces, esto sería para la parte superior y este elemento sería para la parte inferior, solamente que está cortadito. Y acá vemos tres cortes. Uno superior, uno o medio y uno inferior o más menor, ¿no? Se llamaría como el borde superior, se llamaría como el pedúnculo cerebeloso superior. Este borde inferior se llamaría el borde que viene así de esta manera, el borde del pedúnculo cerebeloso inferior. A este también, como se le conoce, el brazo conjuntival. ¿Y esto con qué tiene que ver? Se asocia también con el nombre de qué? Con el nombre de cuerpo restiforme. El cuerpo restiforme. Y este sería el pedúnculo cerebeloso medio. Ahora, la cara posterior de lo que conocemos del tronco encefálico tiene mucho que ver ahora con la división de esa fosa romboidea. Vamos a ver, profesor, que hay una línea en el centro acá en la mitad, ¿bien? Y acá lateralmente otro, que le conocemos como el surco medio o medio posterior, y esta parte unilateral se llama el surco limitante. Muy bien, ahí está el surco limitante. Muy bien. Y este surco medio y limitante, profesor, me hace dividir en un elemento central y un elemento lateral, central y lateral, o medio y lateral, medial y lateral, que le conocemos como la eminencia media. Muy bien. Y eso sería la eminencia lateral, ¿no? La parte que está después del surco limitante. Bien. Y cada elemento tiene importancias o elementos de agrupaciones de ciertas cosas que están dentro de del tronco encefálico. Muy bien. Dentro del tronco encefálico. Y esta parte media se asocia mucho con quién? Con la famosa eminencia teres. La eminencia teres. Entonces, primero antes de empezar a ponerle nombres, vamos a ver que acá estaban las estrellas acústicas. La E significa estrella acústica. Muy bien. Y era la decruzación de fibras de la información auditiva con los núcleos cocleares. Tiene que ver mucho eso, sus axones. Y ahí vemos sus referencias importantes.
Entonces vamos a ver que la eminencia medial se divide en dos partes, una superior y una inferior, y la superior se divide, o sea, se nombra justamente con el nombre de eminencia teres o colículo facial. Eminencia teres o colículo facial, porque justamente ahí a ese nivel estaría que doblándose como un codo los axones del núcleo del nervio craneal del facial, ¿ya? En la parte interna, por supuesto, ¿no? Por eso que se asocia con una rodillita acá. Inferiormente, vemos acá que hay un ala blanca interna, muy bien, una ala blanca interna, muy bien, y más abajo tiene que ver con la área o ala gris, muy bien. Esa ala blanca interna y ala gris, la ala gris en color de ceniza, le conocemos como la área cineria. ¿Cómo le conocemos? Como la área cineria. Muy bien. Y esa área cineria y la ala blanca interna tiene que ver, vamos a decirlo así, con dos nervios craneales. ¿Con quién, profesor? Con dos nervios craneales. Mientras que el ala, o vamos a decir ala blanca interna, tiene que ver con el trígono del nervio hipogloso. A veces por eso se asocia con los núcleos del nervio hipogloso, entonces le decimos la ala blanca interna, mientras que el inferior tendría que ver con el ala gris o área cineria con los núcleos del nervio número 10. Por eso le conocemos como el trígono del vago. Trígono del hipogloso, trígono del vago, sus otros nombres, sus epónimos, si quiere llamar así. Muy bien. O área cineria porque está de color gris o color de ceniza, le llaman así. Muy bien. Y la parte de la eminencia lateral es una sola, profesor. Muy bien. Y esa única sola prácticamente diríamos que es la ala blanca externa. La ala blanca externa, la ala blanca interna, esta es la ala blanca externa. O también conocida como a las áreas donde están los núcleos vestibulares. O se le llamamos como el área vestibular. ¿Cómo le llamamos? El área vestibular. Muy bien. Listo, entonces sería quién? Los dos elementos importantes. Y vamos a ver que acá hay una esquinita, ¿no? Una esquinita que se asocia con quién? Con el famoso locus ceruleus. Ese locus ceruleus forma parte de la eminencia lateral por bien superior con el suco limitante para ver las neuronas que liberan ¿qué? Que liberan prácticamente eh, noradrenalina, ¿no? La noradrenalina del sistema nervioso principal. Bien, y vamos a ver elementos acá, sobre todo en la parte más inferior, así como el locus ceruleus, el más inferior, encontramos los tubérculos, tubérculos auditivos, porque ahí estarían asociados que solamente un juego de núcleo que se llamaría, a ese nivel sería el núcleo coclear posterior o dorsal. El núcleo coclear posterior dorsal, y a este nivel estarían los cuatro núcleos vestibulares, superior, medio, medial y lateral, ¿no? Que tiene que ver con la parte también de la parte del equilibrio, y esto tiene que ver con la parte de la parte auditiva, los tubérculos auditivos. Muy bien, ya veremos luego eso también. Listo. Entonces, esta carita está muy interesante, muy bien. Lo he tratado de modificar para que se pueda visualizar mucho mejor, pero vamos a ver en general esta parte también. Vamos a ver entonces que la fosa romboidea tiene una membrana superior para tapar el triángulo pontino y una lámina inferior para tapar el triángulo vulvar. ¿Y qué terminarían los dos? Ah, el velo medular superior, el velo medular inferior. ¿Y cuál de los dos tendrían los orificios? De salida de este ventrículo, los agujeros laterales o de Luschka, y el agujero medial posterior se llamaría el agujero de Magendie.
Es por aquí donde filtra el líquido cefalorraquídeo a la parte llamada como el espacio subaranoideo. ¿El espacio qué? Subaranoideo. Y entonces por acá donde sale el líquido cefalorraquídeo para poder inundar por fuera de la masa encefálica con líquido cefalorraquídeo. Bien, ¿y dónde estaría? En el melo medular inferior, no en el melo medular superior. El velo medular superior también es como se conoce, como la válvula de Busens, mientras que el inferior se asocia con la válvula de Tarín, con la válvula de Tarín. Muy bien, que justamente tenía los dos agujeros laterales de Luschka y el agujero medio de Magendie. Muy bien, y acá quién estaría justamente, ¿cuándo van a existir estas membranas llamadas velo medular superior e inferior? Cuando esté el señor cerebelo, ahí está mirando el velo medular superior, velo medular inferior, y ahí estaría su hueco central y por allá sus agujeros laterales al derecho y por acá el izquierdo. Muy bien, entonces estaría asociado directamente con ese miembro importante. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, ¿dónde nació? En el sistema ventricular. Ventrículos laterales que están dentro de los hemisferios cerebrales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. ¿Y por dónde va a filtrar o qué se va a producir ahí? El líquido cefalorraquídeo. Muy bien. A través de las células ependimarias de los cuatro ventrículos con sus, vamos a llamar así, plexos capilares coroideos, o vamos a llamar con sus capilares cerebrales o encefálicos, llamados los plexos coroideos. Entonces, los plexos coroideos van a filtrar ese plasma, esa es la sangre que tiene plasma, y van a producir el LSR, ¿no? El líquido cefalorraquídeo. ¿Y por dónde van a salir hacia afuera para inundar por fuera el encéfalo? A través de los agujeros de Luschka y Magendie. Pregunta de examen, ¿no? Muy importante eso. Finalmente, la cara posterior de lo que es el bulbo tiene que ver con el surco medio posterior. Acá está el surco medio posterior. Acá hay otro surco llamado el surco intermedio o paramediano. Y lateralmente, acá hay otro llamado el surco colateral posterior. Y todos son los tres nombres que hemos aprendido, ¿no? Surco medio posterior, surco intermedio o paramediano y el surco colateral posterior. Y cada uno determina una cosa, ¿no? Estos dos, por ejemplo, dos juntos, el surco paramediano solamente que dividía el cordón posterior, ¿no? Dividido en dos fascículos, en unos fascículos de Gol o Gracie y y los fascículos de Burdach o cuneiformes. Muy bien. Los fascículos de Gol y de Burdach en la médula y cuando llegan al tronco se siguen llamando como los fascículos de Gol o Gracie y acá fascículos de eh, Burdach o cuneiformes. Y cuando llegan acá, acaba la primera neurona y están, mira, de estos dos elementos que son, acá a este nivel sería quién? El núcleo de Gol y acá el núcleo de Burdach. Pero por fuera, ¿cómo se le nota? Como tubérculo, tubérculo de Gol o Gracie, tubérculo de Burdach o cuneiforme. Y los dos elementos formarían la estación de la segunda neurona sensitiva. Por eso que la parte, la cara posterior, tiene que ver con la sensibilidad de la información que está ingresando al tronco. Muy bien. Entonces quiere decir que esta parte será que en el tubérculo de Gol, tubérculo de Burdach. Muy bien. Con sus haces o fascículos de Gol, sus haces y fascículos de Burdach correspondientemente. Entonces quiere decir que esto que sería los fascículos de la parte o de la, vamos a llamarla así, de la masa lateral, ingresan, profesor, a la parte lateral y formar estructuras importantes llamados como los tractos espinales laterales, ¿no? Los espinotalámicos, se quiere llamar así. Esta es una secuencia posterior que tendrá que ver con la parte de la columna dorsal, ¿no? O de la columna de la continuación del cordón posterior. Esto sería la continuación del cordón lateral, ¿ya? Entonces hay que tener la diferencia de esas cosas
para que no nos confundamos. Entonces, si yo pongo un alfiler acá, ¿cómo se le llama esto? Surco medio posterior, esto surco intermedio para mediano, surco colateral posterior. Recuerda que estos dos últimos me interesan porque solamente dividían el codo posterior y lo dividen en fascículos o fascículos de Gold y de Burdach. Sería subiendo la primera neurona que la primera neuronas sensitivas contralaterales porque ya decruzaron o no decruzaron en la médula, van a llegar acá y luego recién decrusan a la parte de la segunda neurona sensitiva, ¿no? Por eso que las neuronas que tienen que ver con las vías de A, de las vías de As de Gol y de Burdach, su primera neurona termina aquí. Y esto que serían los tubérculos grácil y cuneiforme serían la soma de la segunda neurona sensitiva propiamente. Muy bien. De esa manera teníamos que la ubicación de los núcleos somáticos de la parte sensitiva propiamente y de la proprioceptiva consciente también, porque eso ya lo hemos estudiado en médula espinal. Muy bien. Entonces teníamos todos estos nombres completos, ¿no? Ahí tenemos lo que es la eminencia medial, esta es la eminencia lateral, ahí está el colículo facial, ahí está el trígono del hipogloso, trígono vagal, acá está el lóbex. A esta parte inferior entre el lóbex y el trígono vagal hay un elemento importante también, llamada el área postrema. ¿El área qué? El área postrema. Muy bien. El área postrema, profesor, es un elemento profundo. ¿Por qué, profesor? Porque tiene que haber asociación con la parte de la médula del tronco encefálico con la médula espinal. Entonces, es un elemento o estructura especializada para identificar la parte final de la parte del tronco encefálico. Bien, ahora, esta parte prácticamente tiene que ver mucho con los mensajeros químicos a nivel de redes neuronales en la parte más profunda. Muy bien. Así que el área postrema, cuando tú un día lo escuches, tienes el área postrema. El área postrema es una estructura del bulbo raquídeo, del tronco encefálico, cuyo, vamos a decir así, van a tener neuronas sensoriales que permiten detectar mensajeros químicos circulantes de la sangre que van a traducir señales a otras neuronas y por lo tanto tendrán que asociarse con quién? Con los núcleos del tracto solitario. El tracto solitario es un elemento sensorial profundo asociado al nervio número 9, número 10 y algunos neuronas del séptimo. Por eso que el tracto solitario tiene dos porciones. Tiene una porción ventral y tiene una porción dorsal. Esa porción ventral netamente tendrá que ver con núcleos gustativos, porque se asocia el 7, el 9 y el 10. En cambio, ese grupo dorsal de ese tracto solitario tiene que asociarse con la parte visceral sensorial profunda, tanto del noveno y del décimo. El área postrema tiene que ver mucho con la asociación de la sensoriabilidad de estos núcleos de un lado a otro. Y tiene que ver con vamos a decir, que permite integrar, ¿no? Las funciones autonómicas de la sangre al cerebro. Eso tenemos que tener claro, ¿no? Y entre las funciones del área postrema, tenemos que incluirle justamente la detección hormonal circulante implicada en el vómito, la sed, el hambre y el control de la presión arterial. O sea, el área postrema no es cualquier hijo de vecino, es un área de integración profunda. Muy bien. Entonces, esto a veces en cursos de partes neurológicas tiene que ver mucho con la asociación de estímulos o la ausencia de ellos. El área postrema a veces no lo toma muy en cuenta, pues es tan importante que en esta oportunidad lo estoy hablando ahora sí. Bien, este dibujo
se ha obtenido del libro PRO, muy bien, que es de anatomía clínica de PRO. Entonces, si lo van a revisar, pueden revisarlo ahí más detenidamente con esos elementos. Muy bien, listo. Entonces, con eso hemos terminado lo que es la parte, vamos a llamarla así, externa del tronco encefálico. Muy bien, listo. Hasta acá, por favor, termina la grabación. Pero antes de que termine la grabación, por favor, me confirma si tienen alguna duda o pregunta, por favor. Pregúntenme, por favor, ahorita. ¿Es ahorita o calla para siempre? Por favor, rápido. ¿Alguna pregunta? Quedó claro entonces. Muy bien. Muy bien, señorita de laboratorio, por favor, termine la grabación aquí, por favor, rapidito.